En no pocas ocasiones he comentado la fina y eficaz sincronización de las pautas de contenidos de los principales medios de comunicación de Chile, tanto de la capital en Santiago como en las regiones, es decir, radios, medios escritos y principalmente la televisión abierta. Tampoco escapa a este uniforme formateo de contenidos algunas plataformas digitales. Y curiosamente destaca entre ellos el propio canal estatal, la Televisión Nacional de Chile. Toda esta verdadera colusión ante nuestros sentidos tiene un propósito común: establecer por una parte una única visión, una única opinión y una única verdad, una absurda verdad. Lo que no es bueno para la minoría política y social de Chile, no es bueno para la mayoría social y política del país. Reitero, lo que no es bueno para la minoría política y social de Chile, no es bueno, según ellos, para la mayoría social y política de Chile. Es decir, la minoría tiene la verdad, y esta verdad debe imponerse por cualquier medio. Por cualquier medio. Así de simple. Se intenta silenciar, descalificar, desacreditar, menospreciar los intereses de la mayoría social de Chile, pretendiendo instalar esta falacia como verdad, como una única y exclusiva verdad. Reitero, se pretende instalar la falacia que los intereses de la mayoría social de Chile son malos e inconvenientes precisamente para sí mismo, para esa misma mayoría social de Chile. Es como si fuese un autogol social. Entonces, quienes propician esas demandas deben ser silenciados. Y si eso no les resulta, entonces deben ser minimizados y desacreditados. Tamaña osadía. Una poderosa minoría pretende imponer un dogma con su verdad como única e incuestionable. Una verdad, su verdad. Es como el monoteísmo ideológico, social y político, si se me permite la analogía. Lo anterior es exactamente lo contrario a la libertad de expresión en una sociedad democrática. Es exactamente lo contrario a la libertad de opinión de las mayorías sociales y es totalmente opuesto al derecho a acceder de aquellas mayorías sociales a datos reales para establecer una genuina y propia opinión, su propia verdad. Toda esta campaña demanda, por cierto, un gigantesco esfuerzo para instalar las ideas propias y al mismo tiempo generar distorsión y descrédito de las demandas ciudadanas. Para ellos no se escatiman esfuerzos. Son cuantiosos los recursos financieros disponibles, que se manifiesta esto de múltiples formas en diversos escenarios, con diversos voceros y espacios. Todos bien pagados, por cierto. ¿Y cómo se manifiesta aquello? Un botón de muestra. Pues bien, entre otros aspectos, en jugosos contratos de publicidad a esos medios de comunicación, y por este medio el financiamiento de las actividades de múltiples portavoces, voceros ad hoc, analistas de toda índole y también de programas de televisión que majaderamente se repiten y repiten una y otra vez en las radios y pantallas de la televisión de nuestro país. Y curiosamente, muchos de esos recursos económicos provienen precisamente, y esto es lo curioso, de los presupuestos fiscales financiados por todos los chilenos, literalmente del bolsillo del presupuesto de todos nosotros. Es decir, con plata fiscales se financia lo que ya es una campaña sistemática en contra de los intereses de esas mayorías sociales. Vaya contrasentido, porque entre esos recursos fiscales financiados por todos los chilenos están los impuestos. Por ejemplo, el impuesto al pan, a los combustibles, al petróleo, a la benzina, a la parafina, al gas, al transporte, a los medicamentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, parte de los recursos fiscales, generados parcialmente por el pago de los impuestos, de nuestros impuestos, contribuye al financiamiento de esos medios de comunicación. Y esas platas salen del gobierno y de sus reparticiones,
para financiar a aquellos quienes se coluden y sincronizan en una campaña confusión de contenidos y mensajes para determinar y definir, según su propia óptica y principalmente según sus propios y particulares intereses, el mayor de los contrasentidos. Pretenden hacernos creer que los intereses de la minoría adquiridos y protegidos por la Constitución de la dictadura militar, fíjese usted, son los intereses de la mayoría de Chile. Porque los intereses de la mayoría de Chile son, según ellos, malos para Chile. ¿Quién lo dice? Ellos. Vaya patudez, ¿no? Es así como la sensibilidad y opinión de la ciudadanía es bombardeada de modo sistemático y con ello lenta y sin pausa y sin medir los costos sociales, que por cierto no los pagan las minorías, y reitero, de modo sistemático con ello, apuntan a la extrema polarización de la sociedad chilena. Dividir para reinar, como dice el refrán. Y lo que se perdió en las urnas se puede revertir, según ellos, por cualquier medio, amenazas y temores mediante, y este es uno de ellos, estirando la cuerda in extremis, e incluso sin temor a que se corte. Tienen ellos la certeza que al final esas minorías sociales, políticas y electorales tienen los recursos suficientes y recursos no necesarios y exclusivamente financieros y económicos para imponer su visión, para imponer su verdad de la realidad, de por ejemplo el proceso y el trabajo de la Convención Constitucional. No es complicado deducir la intención, el propósito y el objetivo final de esta estrategia político-comunicacional de esta colusión. Queda claro que lo que se pretende es implantar la verdad de la minoría, su verdad, como la verdadera verdad de las mayorías sociales de nuestro país. Dicho de otra forma, se trata de imponer el mensaje que los intereses de la mayoría en el gobierno actual y especialmente representados en la Convención Constitucional sean vistos y asumidos como terribles amenazas para la propia estabilidad de esas mismas mayorías. Vaya paradoja. Y esta estrategia tiene dos caminos paralelos, ya enunciados, pero con el mismo objetivo. El primer camino apunta a dividir y por ende debilitar la base social del recién asumido gobierno del presidente Gabriel Boric. Acciones políticas, acciones económico-financieras, presiones corporativas, bloqueo político parlamentario, movimiento de capitales, presiones internacionales, entre algunas, apuntan a que no se cumplan las promesas de campaña que provienen de las demandas sociales más sentidas y que precisamente fueron ellas las que le dieron soporte social y electoral al triunfo del presidente Gabriel Boric. El segundo camino es sin duda, ¿qué duda cae?, la Convención Constitucional. Se trata de socavar el prestigio y la credibilidad de la misión de aquella para que la base social revierta el apoyo a la Convención Constitucional. Para instalar la idea de que es precisamente esta Convención Constitucional, según esta orquestada campaña de medios de comunicación, es la principal amenaza a los intereses precisamente de esas mismas mayorías sociales. Entonces, el objetivo es condicionar primero mediante el miedo y la amenaza, para luego conducir y canalizar a la mayoría de la base social que votó por la Convención Constitucional a una actitud y toma de posición de rechazo en el plebiscito de salida a la propuesta de la nueva Constitución. Esto último permitiría a esas minorías dejar vigente la Constitución de la dictadura militar, incluyendo las tibias reformas posteriores que no hicieron solo sino que consolidar el modelo político y económico de la llamada transición. Es decir, reitero, consolidaron el poder omnipresente de aquellos, los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos. Y para lograr este objetivo, la colusión mediática con sus medios y voceros es desprestigiar a la Convención con argumentos tales como que las decisiones de la Convención adoptadas por la mayoría del Pleno son antidemocráticas. Y uno se pregunta, ¿y por qué supuestamente no serían acuerdos democráticos? Y ellos
aquellos, eso que usted sabe, sostienen por no aprobar las propuestas de la minoría. Es decir, el solo hecho que no se aprueben las propuestas de la minoría son acuerdos antidemocráticos. Plop. Exijo una explicación. Es decir, para estos líderes democráticos de la libertad, las propuestas de la minoría deben prevalecer por sobre las propuestas de la mayoría. Solo entonces, solo si son aprobados los acuerdos de la minoría en la convención, podrían considerarse estos acuerdos como democráticos y buenos para Chile, porque además, según ellos, serían las minorías las que dan supuestamente estabilidad al país. Genuina y desfachatada campaña del terror con la trastocación de los valores y principios democráticos. El mundo al revés, vaya ridiculez. Es importante recordar que los acuerdos en el Pleno se adoptan por los 2/3, es decir, una amplísima mayoría. Y hagamos memoria. Esto de los 2/3 no lo inventó la dictadura ni los iluminados que durante más de 7 años estudiaron la Constitución de Pinochet. Esto de los 2/3, según fuentes historiográficas, fue ofrecido gratuitamente al dictador Pinochet por la entonces oposición a la dictadura. Es decir, por quienes gobernaron desde 1990 en adelante, para garantizar a la dictadura y a sus adherentes seguridad y estabilidad institucional al país. Y se concretó en los llamados pactos y acuerdos de la transición para garantizar también los intereses de las Fuerzas Armadas de entonces y su base de apoyo política y económica. Pues bien, de este modo se daba un enorme nivel de seguridad que los cambios, de llegar a haberlos, deberían cumplir con ese amplísimo quórum, 2/3. Entonces, era casi imposible de cumplir. Pero la sociedad chilena, finalmente, logró alcanzar ese nivel de acuerdos para alcanzar los 2/3 y darle otro sentido a esos acuerdos, a aquellos acuerdos. Volvamos entonces a esta campaña de desprestigio personal e individual a los convencionales. Campaña que no escatima adjetivos descalificativos, agravios provenientes de quienes pretenden constituirse en una nueva clase política, en verdaderos notarios políticos. Es decir, esta minoría pretende certificar, según sus propios intereses, lo que es o no bueno para Chile y lo que debe o no quedar plasmado en el texto de la nueva propuesta de constitución. Y como eso no les va muy bien en la Convención Constitucional, descalifican la mayoría de los 2/3. Para ello, esto de los 2/3 ya no es suficiente. Por ahora, esos 2/3 ya no son válidos, según esta campaña, en tanto y cuanto las propuestas de la minoría, aunque no sean aprobadas, según ellos, deben ser incluidas. Es decir, pretenden que solo la minoría que no tiene los votos tiene las competencias, y la mayoría que aprobaron son los ignorantes e incompetentes. Para concluir, nada me sorprende de esta campaña. Es lo que la minoría de Chile, con su enorme poder adquirido gracias a esa constitución, que el pueblo de Chile precisamente decidió y eligió reemplazarla. Esa minoría, sí y solo sí, gracias a esa constitución, lograron acumular el poder que hoy ostentan, a tal punto de que, con toda desfachatez y prepotencia de ser y sentirse poderosos, es que quieren que la minoría dicte las condiciones de forma y vida de la mayoría de los chilenos. Las reglas deben escribirlas ellos, según ellos, las minorías. Porque si son malas para ellos, entonces son malas para todo el país. Pues bien, esta es una noticia en desarrollo. Veremos qué opinarán los chilenos en su momento.
Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos no son favores políticos. Tribuna Ciudadana, como su nombre y definición lo indica, es una plataforma de difusión, información y opinión. En esta oportunidad ofrezco la Tribuna Ciudadana a la opinión del ex senador y abogado Jorge Lavandero. Leeré una síntesis de un artículo de opinión referido a la contingencia política de nuestro país. Ponga atención. El artículo se titula ¿Hasta cuándo nos lavan el cerebro con los medios de comunicación, en especial la televisión? Así comienza el artículo de Jorge Lavandero y continúa. Comillas. En Televisión Nacional todos los días reproducen noticias falsas, arregladas o que no corresponden en el tiempo. Han adoptado el viejo refrán popular, miente, miente que algo queda. Y continúa. Televisión Nacional, como su nombre lo indica, le pertenece a todos los chilenos. Y estos merecen respeto de tener una verdadera libertad de prensa y no lo que quieren y de quienes lo auspician o les contratan avisos. Vamos al grano, dice Jorge Lavanderos en su artículo ¿Hasta cuándo nos lavan el cerebro con los medios de comunicación, en especial la televisión? Vamos al grano, dice. Primero comenzaremos a difundir que había que respetar el tercio, un tercio, que no se podía legislar sin considerar ese tercio. ¿En qué país del mundo se gobierna o se legisla con un tercio, imponiéndose a los 2 tercios? La democracia significa que las mayorías gobiernan y legislan y las minorías fiscalizan o colaboran. Estas teorías, dice el artículo, sin base alguno, se tradujeron en los consensos, que significa que para legislar y gobernar solamente se debe hacer con el acuerdo de las minorías. Esta fue la política que se llevó adelante por Patricio Aylwin, con el respaldo de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Más tarde le dio al sistema minoritario casi el apoyo total el temeroso Partido Comunista. Por tal motivo, sigue el artículo de Jorge Lavanderos, no se presentaron los cambios fundamentales que el pueblo ha reclamado y se presentaron proyectos de ley consensuados, cambios para que todo siguiera igual, y estos solo fueron cambios cosméticos. Los medios de comunicación, dice el artículo, en especial los periodistas antropoides con sus editores ad hoc y sus directores, insistieron con sus pautas blancas para que no se llevaran a cabo los verdaderos cambios sustancialmente al modelo neoliberal y sin ningún regulador, tal como salieron las vírgenes necias al desierto. El pueblo, sigue el artículo de Jorge Lavanderos, ya con un modelo político y económico fracasado, salió a las calles y repletó las plazas del país sobreentendiendo que era para salvar la caída del presidente Piñera, y se llevó adelante el acuerdo consensuado por la paz, en que se aceptó llamar a un plebiscito condicionado al tercio. El pueblo votó por una inmensa mayoría, votando el sistema político y neoliberal, cambiando la Constitución o, más bien, el bando militar de los 80. En la reciente elección, dice el artículo de Jorge Lavandero, la derecha obtuvo menos de un tercio del electorado, lo que significó un triunfo colosal del pueblo y nunca visto en nuestra historia política, logrado a pesar de la campaña feroz de los medios de comunicación que siempre propician dejar las cosas como están y sin ningún cambio esencial. Se eligió la Convención Constitucional, se eligieron los constituyentes, incluidos los que votaron en contra del apruebo para el cambio de la Constitución. No sé por qué, dice Jorge Lavanderos, los constituyentes conservadores de derecha, que perdieron, ¿qué irían a hacer en una convención que fue elegida para cambiar ese bando militar llamado Constitución? Pero, machaconamente, dice Jorge Lavandero, los medios de comunicación, en especial la televisión, siguieron amparando descaradamente a las minorías de derecha, al modelo neoliberal,
y a los grandes y avariciosos y faltos de visión de estos empresarios rentistas en este país y que han sido los provocadores principales de la injusticia social que sufre nuestro país. Y el artículo de Jorge Lavandero, que se titula ¿Hasta cuándo nos lavan el cerebro con los medios de comunicación, en especial la TV?, dice así: el país, cansado y sufriente, donde siempre se han violentado sus derechos, votó ampliamente por un presidente, Gabriel Boric, para que hiciera los cambios que exigieron en esas arduas protestas que culminaron en los estallidos sociales de octubre del año 2019. La derecha, prosigue el artículo, los empresarios, el 1% que se lleva el 33% del Producto Anual del país, comenzaron a utilizar nuevamente los medios de comunicación y la televisión en contra de lo que el pueblo muy mayoritariamente aprobó. Así, de esta manera, dice el artículo, tratando de destruir a la convención y asustar al presidente Boric, recién elegido, que lo fue para hacer precisamente los cambios que el pueblo aclamaba. Al parecer, continúa el artículo, lograron sus objetivos. Estos grupos minoritarios, pero tan poderosos y bien organizados adversarios, lo que conllevó a que el presidente Boric se asustara y postergara los cambios para más adelante, especialmente la reforma tributaria, el cambio en la previsión, terminando con las AFP, el tema del agua, el del litio y el fundamental del cobre. Por el contrario, dice el artículo, lograron hacer aparecer declaraciones negativas del propio presidente en el Canal 13. Se logró hacer retractar públicamente a su ministra de Minería, señora Marcela Hernando, de sus recientes declaraciones en la televisión en febrero sobre el cobre, por cierto con la complicidad de los audaces medios de comunicación y del pauteamiento para algunos trogloditas periodistas de esos medios y de la televisión. El equipo ministerial del presidente Boric, dice el artículo de Jorge Lavandero, comenzó a dar prioridad a cambios fáciles, a lo mejor importantes problemas sectoriales, pero minoritarios para el país en su conjunto, postergando los temas principales por falta de financiamiento. Esto es muy grave, agrava el artículo, porque recursos hay y de sobra, pero se ha asustado de acometer los verdaderos financiamientos con una reforma tibia y postergada de apenas un 4% del PIB, cuando los cambios que han exigido los ciudadanos por una inmensa mayoría en la convención y la presidencia exigen al menos un 14% del PIB. Y estos recursos, sigue el artículo de Jorge Lavandero, solo los pueden dar cambiando drásticamente de cómo se explotan nuestras principales riquezas, el cobre, el litio y la pesca, y para esto debe darse una definición clara, y al principio de un gobierno demorarse en hacerlo es imposible para más tarde. Tampoco se pueden dar señales contrarias o que no se tuvo en cuenta en el programa presidencial. Si no es ahora, es nunca, y el gobierno progresista fracasará, porque no tendrá financiamiento para conseguir ese 10% del PIB faltante y cumplir su programa. Un consejo para el presidente Boric, dice Jorge Lavandero: no haga lo que otros gobiernos hicieron, eludieron los cambios para adecuarse al consenso. No siga este camino, dice Jorge Lavandero, no siga este camino, señor presidente. Si no tiene acuerdo con esa minoría de oposición, presente los proyectos y que se los rechacen en el Congreso, porque así sabrá el pueblo con claridad quiénes están en contra de la justicia social y de quienes se oponen a los cambios. Además, tome la decisión, dice Jorge Lavandero, de que al menos Televisión Nacional no le esté jugando chueco al gobierno ni al país. Por ejemplo, ya se ha llegado al absurdo de comenzar hoy en 24 horas de Televisión Nacional a meterle en la cabeza al pueblo de Chile que no hay que confiar en las mayorías, y ya en una locura informativa se ha señalado que solo las minorías tienen el don de la verdad. Esto con el claro propósito de desprestigiar a las mayorías de la convención y llegar hasta degradar la gran mayoría en la elección que usted obtuvo en las urnas, dijo Jorge Lavandero en su artículo titulado ¿Hasta cuándo nos lavan el cerebro con los medios de comunicación, en especial la televisión? Y el artículo continúa: y usted,
señor presidente, se refiere a él, y usted y todos los chilenos, no podemos ignorar que con nuestros impuestos se financia el abultado costo que nos significa Televisión Nacional. 14.000 millones de aportes fiscales y con nuestros recursos, a fin de que no se continúe lavándonos el cerebro y atentando con una verdadera libertad de prensa y claramente objetiva información. Este fue el artículo que Tribuna Ciudadana le da espacio a don Jorge Lavandero, el artículo titulado ¿Hasta cuándo nos lavan el cerebro con los medios de comunicación, en especial la Televisión Nacional? Esta fue su Tribuna Ciudadana semanal. Hasta el próximo sábado.